Continuando, hermano, entonces con el segundo bloque habíamos hablado de lo que el Señor había profetizado a través del profeta Daniel. Por eso en Mateo 24, no quiero leer para que no se haga muy extenso, sé que los tiempos son bien cortos, pero no quiero leer todo el capítulo entero porque tenemos que hacer un estudio de 3 horas más o menos, pero quiero ir al punto donde Dios quiere bendecirte exactamente. Por eso el profeta Daniel, perdón, en Mateo 24, la palabra dice, Mateo 24, 12, vamos a leer del 12 al 15. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El Señor mismo, en Mateo 24, te está diciendo en palabras cortas, diciendo, papá, ¿te das cuenta? Las palabras, a Daniel yo le dije que las palabras iban a estar selladas, las selló el Señor, listo. Pero ahora es el tiempo donde esas palabras son abiertas. Por eso el que dice, el que lee entienda. El que lee, entienda, papá, ¿eh? ¿Entendés? Que ahora, en este tiempo que está describiendo el Señor, que es el tiempo donde estamos viviendo ahora, el último tiempo, en este tiempo, por eso menciona al profeta Daniel, como diciendo, acordate de las profecías, lee la profecía de Daniel para darte cuenta, el que lee entienda. Entonces, mira, yo quiero hacerte, hay otra cosa que me mostró el Señor, te quiero mostrar también, que están las palabras de las 10 vírgenes. Y vamos a leer completo el capítulo 25, bueno, del 25.1 hasta el 25.1 hasta el 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y además quiero irte a Mateo 24, también que leas 24. Vamos a leer desde 24:38. No, 24:36, perdón, 24:36. Está ahí mismo en el mismo capítulo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni solamente mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en estos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Básicamente, yo de esto, a ver, el pastor Omar me conoce, yo puedo estar
me encanta hablar de estos temas escatológicos. Dios me dio quizás este ministerio o esta revelación en cuanto a los tiempos del fin. También pertenezco a una iglesia de acá de Estados Unidos, de Miami, que toca específicamente mucho estos temas. Pero la realidad es que esto prueba dos cosas. Primero, que el 50% de la iglesia va a ser arrebatada. ¿Cómo? Sí, el 50% de la iglesia va a ser arrebatada. El otro 50% se va a quedar. Eso lo confirma la palabra de las 10 vírgenes. Y fíjense una cosa, las 10 vírgenes, tenían la lámpara y tenían el aceite, o sea que eran cristianos. Eso representa la iglesia, el aceite representa el Espíritu Santo. Pero antes que venga el Señor, a medianoche hubo un clamor, ahí viene, no es que vino de golpe, te está diciendo, ahí viene el Señor, Y ellas quisieron tomar el aceite de las personas, de las otras vírgenes. Yo te voy a decir algo. En realidad, el Espíritu Santo, que representa el aceite, representa el Espíritu Santo. Yo no te puedo impartir a vos, no te puedo dar cosas que no... Yo te puedo hablar inspirado por el Espíritu Santo, pero en realidad vos tenés que ser el receptor. Tu lámpara se tiene que encender cuando vos buscas tu propio aceite. Yo no te puedo dar de mi aceite. Es escritural. Porque yo no soy el dador de aceite. El aceite viene del Señor. El Espíritu Santo es el que te tiene que llenar. Yo te puedo predicar o te puedo hablar, porque la fe viene por el oír de la palabra. ¿Cómo? Cuando tú haces una oración y le dices al Señor, Señor, auméntame la fe, me estás pidiendo mal. Lo que tenés que pedir es, esto tiene que ver con las declaraciones hoy, pero no me quiero extender. Lo que tenés que pedir es que el Señor ponga a un instrumento de Dios para que te pueda predicar la palabra, o tenés que ponerte a oír palabra de Dios, porque el oír la palabra de Dios es lo que produce fe en tu vida. Sí. No es la oración produce otras cosas, la adoración te produce otras cosas, pero la fe viene por el oír de la palabra. Es escritural, es bíblico. Así que para vos tener fe y poder se te llene el aceite en tu lámpara, en tu vasija, tenés que escuchar palabra de Dios. Ahora bien, lo más importante de todo esto es que el 50% de la iglesia va a ser arrebatada. Por eso te dije, uno será tomado, dos estaban en el molino, uno fue tomado, el otro fue dejado. Dos estaban en la cama, uno fue tomado, otro fue dejado. 50%. De hecho, el Señor estaba en la cruz y tenía dos hombres al lado. Uno le dijo, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvás a vos mismo y a nosotros? Y el otro le dijo, pará, aguantá, nosotros estamos acá porque lo merecemos. Ten misericordia. O sea, 50%. El 50%, hermano. El Señor siempre mostró eso. Yo quiero preguntarte hoy, antes de terminar este bloque. ¿Está tu vasija o tu lámpara llena de aceite? ¿Estás preparado? ¿O será que serás parte de la profecía bíblica o de lo que está escrito, que el amor de muchos se enfriará? ¿De qué lado querés estar? Porque no basta únicamente con ser cristiano. Tenemos que escapar de lo que viene. Y es escritural que vamos a escapar. Dios siempre... Hay muchas teorías, y ahora vamos a hablar después en el próximo bloque de eso, pero hay muchas teorías. Muchas teorías de cómo viene el arrebatamiento. Pero vamos a hablar después de eso. Pero hoy, antes de que completar estos 10 minutos, capaz me extiendo un minuto más, quiero que hagas una oración y que digas, Señor, yo necesito de tu aceite.
Yo sé que quizás la maldad o las circunstancias de la vida han hecho que yo me enfríe. Yo no quiero ser parte de esos que se enfriaron, como está escrito en la Biblia de Mateo 24. Yo quiero ser parte de las vírgenes sensatas. Quiero ser como la mujer que estaba moliendo al lado del molino y ser arrebatado. Yo quiero ser, la palabra arrebatamiento o rapto o zarpazo es literalmente quitar, salvarte. Y Dios siempre a lo largo de la Biblia tenemos ejemplos de que Dios siempre quiere liberarte del juicio venidero, ¿no? Un juicio de Dios lo hizo en Sodoma y Gomorra, lo hizo en Egipto, lo hizo con Noé. Siempre Dios lo hace de esa manera. Pero bueno, ahora quiero que reflexiones en esto, que tengas un tiempo de oración, que Dios te bendiga, orá por esto, porque lo que se viene ahora en el próximo bloque, vas a tener que estar lleno de la unción de Dios, vas a tener que estar lleno del Espíritu Santo, vas a tener que tener tu aceite, aleluya, en tu corazón, aleluya. Tienes que tener esa sed del Señor, porque el Señor te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida en esta noche. Ahí Bursaco, la gente que está en gritos de esperanza, un tarralamacaida, tarralamaquita, usaralamakataya, la maya. Gloria a tu nombre, Jesús. Dios quiere bendecir. El Señor no te libró de las drogas porque es bueno, porque para que vos te sientas mejor. No. Si vos estás pensando que Dios te liberó de las adicciones o te liberó de la muerte simplemente porque para que vos estés bien, estás equivocado. Sí, claro, eso es una consecuencia, pero en realidad el verdadero motivo por que Dios te liberó no es para que en tu egoísmo pienses, bueno, Dios me liberó de las drogas, aleluya. No. Es porque Dios tiene un propósito grande con tu vida, y es más importante el propósito de Dios en tu vida, o el propósito de Dios, que lo que vos quieras hacer. El propósito de Dios es superior, porque Dios quiere utilizar tu vida y por eso te rescató, por eso estás ahí en ese lugar tan bendecido. Dios va a bendecir tu vida, pero tenés que llenar tu vasija de aceite. Yo ahora voy a hacer el tercer bloque, no sé cómo quiere hacer el pastor más adelante, si quiere compartirlo, terminar acá, pero eso es, el pastor es el que Dios le va a dar la dirección. Yo voy a hacer un bloque más y quizás un cuarto más, y nada, que Dios te bendiga. Orá porque lo que se viene después, si ahora estás comiendo purecito y leche, lo que se viene después es bife chorizo, Aleluya, Dios te bendiga.